Buenas noches. Gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 4 minutos. Soy Ernesto Rivera. Ahora que la pandemia revalorizó el trabajo del Estado en temas tan vitales como la salud de las personas, la vigilancia del territorio o la necesidad de cientos de miles de ciudadanos de recibir apoyo a través de un bono de ayuda social, temas como la evaluación de la política pública, la comunicación política y la exclusión social adquieren enorme relevancia. Precisamente estos son algunas de las áreas de investigación que realiza la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Y para hablar de estos temas precisamente voy a conversar ahora con su directora para Costa Rica, la doctora por la Universidad de Salamanca, Ilka Tremiño Sánchez. Buenas noches, bienvenida al set de Costa Rica Noticias, Ilka. Buenas noches, Ernesto. Muchísimas gracias por invitarme a conversar un poco sobre estos temas. Ilka, lo primero es felicitarla porque la acaban de reelegir como directora de Flaxo Costa Rica. ¡Felicidades! Bueno, muchísimas gracias. Aprovecho además para pedirle que nos explique qué es Flaxo, cuál es el proyecto de Flaxo en Costa Rica. Bueno, Flaxo, como usted muy bien ha mencionado, es un organismo intergubernamental, se encuentra en 13 países de los 18 de América Latina. Se dedica fundamentalmente al ámbito de las ciencias sociales con un particular énfasis en estudios sobre el tema de la exclusión social y otros ámbitos dentro de las ciencias sociales que nos vamos a ir encontrando en cada una de las sedes con mayor fortalezas o con mayores especificidades. Bueno, yo quisiera también ampliar un poquito sobre este tema. No sé si voy siguiendo las preguntas que me va señalando. Dele para adelante. Cuéntenos qué es Flaxo. Denos una pintura de Flaxo. Sí, bueno, Flaxo en el caso de Costa Rica es un organismo que se empezó a funcionar a partir de la década de 1990, producto de la apertura de su unidad académica, pero ya la Secretaría General, que es liderada por la doctora Josette Almand en este momento, había empezado a funcionar bastantes años atrás, producto del golpe de Estado en Chile y la imposibilidad de encontrar un espacio donde las ciencias sociales pudieran trabajar con suficiente libertad en América Latina. La década de los 80, como ustedes saben, y parte de los 90 estuvo marcada en la región por temas de dictaduras, autoritarismos, y eso hacía muy complicado el desarrollo del pensamiento crítico y en las ciencias sociales en estos países. Eso genera la oportunidad de visibilizar a Costa Rica como un país que puede dar las garantías para poder hacer investigación social objetiva, con libertad para poder crear pensamiento crítico, y además le permite a muchos investigadores de otros países de América Latina venir a aportar a las ciencias sociales desde Costa Rica en distintos espacios universitarios y particularmente en la Flaxo. Entonces, en la década del 90 vamos a tener además un papel muy reluciente de Costa Rica en el ámbito de la contribución sobre el pensamiento de Centroamérica. Yo con esto no quiero ser injusta porque hay centros de pensamiento y académicos en la región centroamericana que han contribuido notablemente al pensamiento y a la memoria histórica de la región, pero sin duda Flaxo es la que tiene los libros más influyentes y con lo que la mayoría de los que hemos estudiado ciencias sociales nos hemos formado, no solamente en Costa Rica, sino en Centroamérica, sobre Centroamérica. Y esto nos habla además de una contribución muy importante sobre décadas que hoy en día no se traen tanto a la reflexión, pero que han marcado sin duda la trayectoria social y política de los 5 países del Istmo, y que su producción se centró fundamentalmente en nuestro país en esa época. Ilka, escuchándola uno recuerda, usted hablaba de los 80 como esa época turbulenta de América Latina, dictaduras, golpe de Estado, cambios, una inestabilidad política en la región muy fuerte. Costa Rica fue un refugio para muchas personas que vinieron aquí desde Sudamérica, perseguidas, de distintos países de Colombia, de distintos países de Latinoamérica, y aquí encontraron un espacio para investigar, para trabajar, para hacer docencia, muy apto. Sin embargo,
hoy mismo en Costa Rica las ciencias sociales están bajo un ataque o han estado bajo un ataque cerrado de un sector político y empresarial que califica a las ciencias sociales como irrelevantes, como poco útiles. Incluso ha habido diferentes propuestas de limitar los presupuestos en las universidades públicas para las ciencias sociales. Hablemos un poco de cuál es la importancia de las ciencias sociales como contribución, como parte, además como parte del mundo científico, que aportan a la sociedad. Bueno, aportan muchísimo, ¿verdad? Para mí es una respuesta que de tan fuerte y tan intensa que se convierte en la mirada que tenemos sobre la sociedad. A veces me cuesta sintetizar y sistematizar. Pero bueno, si nosotros ponemos, yo quisiera aquí poner un ejemplo que me parece muy influyente, que es el de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos en ese periodo posguerra debe activar centros de pensamiento en ciencias sociales, particularmente sociología y ciencias políticas, para poder pensar cómo se va a reconstruir, primero a partir del plan Marshall, los países europeos devastados, y en segundo lugar, la propia economía y política de los Estados Unidos. Y para poder emprender un plan como este, genera una política muy interesante de atracción de académicos y pensadores europeos que han venido huyendo, perseguidos de la Segunda Guerra Mundial, en el caso de Europa, y otros que se suman por los incentivos que da este país en ese momento para la construcción de estos centros de pensamiento en sus principales universidades, ¿verdad? En las universidades del famoso cinturón de los Estados Unidos. Y esto se vuelve en una base fundamental para poder hacer el pensamiento científico sobre las políticas públicas, la medición de la opinión pública para la toma de decisiones y el pulso de la popularidad de sus líderes, y también para pensar con mayor calidad cómo deben ser la implementación de los programas que permitan la recuperación económica. Esto por poner una visión aplicada, ¿verdad? Pero esta visión aplicada va muy acompañada del desarrollo de métodos de investigación que permitan hacer una aproximación adecuada. Y por eso se da en ese momento lo que nosotros denominamos como la revolución behaviorista o la revolución racional del comportamiento, porque permite empezar a medir el pensamiento y las percepciones de las personas a partir de instrumentos, ¿verdad? Instrumentos como la estadística y las encuestas fundamentalmente. Hoy todavía hemos desarrollado muchísimo más esas tecnologías. Por ejemplo, el Big Data le permite a los científicos sociales analizar un número de millones de casos para poder arrojar determinadas conclusiones. Pero no todo es aplicado. Esto es muy importante y esto a la sociedad le arroja sin duda, digamos, sus mayores ventajas en las ciencias sociales, pero hay una parte que tiene que ver también con la base del pensamiento teórico que nos permite crear ideales de hacia dónde o cómo debemos ver la sociedad o cómo podemos explicar la sociedad a partir de los datos que tenemos y qué nos dice eso sobre el comportamiento cultural de los distintos grupos sociales. Hoy nos encontramos, y esto para nadie es un secreto, en un periodo de rapidísima transformación cultural, donde grupos muy diversos están golpeando la mesa para sentir que hay realmente dentro de los mecanismos democráticos posibilidades reales de hacer inclusión y reconocimiento de sus poblaciones y sus derechos, ¿verdad? Lo que ha pasado en las últimas semanas, en el caso de los Estados Unidos, con la violencia contra personas de la comunidad afrodescendiente, asesinatos, persecución, la manera en la que se ha reprimido la movilización social, entre otros fenómenos, nos ha generado una movilización internacional, mundial. Y en el caso de Costa Rica se ponen sobre la mesa también el reclamo de derechos y además el reclamo sobre la discriminación de estos grupos específicos, no solo afuera, sino los que también se dan en Costa Rica. Entonces, la única manera de aproximarnos a esto es a partir de las ciencias sociales, porque las otras disciplinas no tienen las bases teóricas para pensar y reflexionar sobre estas transformaciones. Hay una manera de pensar muy reduccionista en decir, bueno, las ciencias sociales, voy a exportar más banano o más chayote con más científicos sociales, o no voy a importar, puedo resolver un problema en una computadora o en una carretera, el trazado de una carretera. Quizás un elemento
para ver las dimensiones de la necesidad es cómo vamos a evaluar, por ejemplo, el programa Proteger, que va a tener probablemente un impacto. Estamos hablando de que 900.000 personas están pidiendo el bono Proteger. ¿Cómo evaluar si estamos aplicando bien o no esos fondos? ¿Quién necesita o para qué los necesita? ¿Cómo vamos a pensar la sociedad post-COVID que vamos a tener, que va a requerir de una enorme creatividad y agudeza para poner los poquísimos, escasísimos recursos que tenga el país para el desarrollo? Bueno, y en eso que usted dice es sin duda donde vemos la contribución más importante de las ciencias sociales en su visión aplicada, que tiene que ver con la posibilidad de llenar de contexto y la mirada social el estudio y la evaluación de este tipo de fenómenos. Un subsidio tan estratégico, tan importante en un momento como el que estamos viviendo, como ha sido el bono Proteger, nosotros no podríamos solamente meter esa base de datos, ¿verdad? Y analizar los resultados, saber qué nos da significativo y qué no, quiénes se beneficiaron más y quiénes no, sino que nos interesa tener perspectivas teóricas. Por ejemplo, aplicar una mirada que sea género sensitiva, que nos permita decir cómo las mujeres han sido más o menos afectadas en el tema del desempleo. ¿Con qué velocidad las mujeres van a volver al empleo con respecto a los hombres? ¿Quién vuelve primero? Y en ese sentido, cómo el bono nos permite a nosotros generar dentro de sus beneficiarios selecciones que nos permitan trabajar con las poblaciones más vulnerables, las que van a durar más tiempo al volver al mercado laboral. Luego también lo podemos ver por áreas periféricas y del gran área metropolitana. No es lo mismo trabajar con personas que son desempleadas del campo que con personas que son desempleadas urbanas, porque nos implica entonces distintos tipos de políticas para reactivar sus economías, pero también para atender sus necesidades. ¿A qué dedican más el subsidio? ¿Cómo esto puede darles herramientas para volver a emplearse, aunque sea mediante el autoempleo? La reflexión sobre el propio autoempleo, ¿es posible en todos los sectores y en todas las personas? Bueno, estas yo creo que son algunas de las cosas que nos podrían dar con mayor contenido, sin descontextualizar, un estudio más profundo en una evaluación en un caso como este, que la considero además muy oportuna y muy importante en un momento como este. Así es, Ilka, hace nada, está ocurriendo en realidad en estos momentos, se está dando todo la atención alrededor de levantar las cosechas del país. El costarricense no está participando masivamente del proceso de levantado de las cosechas, la cogida del café, las otras cosechas que están dando la yuca, etc. Usualmente el país se nutría de mano de obra migrante que venía a hacer ese trabajo. Hoy hay todo un debate, y sobre todo en redes sociales, sobre por qué los costarricenses no cogen café, no van a coger café. Y un elemento es que socialmente el discurso que le dimos a las generaciones, a su generación, es estudie, vaya a la universidad. El discurso que le dio la sociedad, el mandato que le dio la sociedad a la gente que tiene entre 20 y 50 años, 40 años es estudie, vaya a la universidad, hágase ingeniero, hágase médico, hágase periodista. No hágase agricultor. ¿Cómo analizar justamente sin ciencias sociales, cómo redireccionar ahora ese esfuerzo, cómo pensar qué hacer con esta necesidad que tenemos de levantar la cosecha con las fronteras cerradas? Bueno, lo que pasa es que ahí hay una pregunta de investigación que precede todo este escenario, ¿verdad? Y es ¿por qué la sociedad costarricense abandonó el trabajo de la cosecha del café? Y bueno, hay un conjunto de variables que habría que probar y yo me animaría a lanzar a manera de hipótesis algunas. Unas tienen que ver con que es un trabajo que carece del reconocimiento de varios derechos laborales y sobre esto ha habido toda una discusión porque incluso hay una resolución del Poder Judicial en el que se dice
que la cosecha del café es una práctica tradicional, cultural y no un trabajo, y eso permitía, por ejemplo, que personas menores de edad y en otras condiciones se reclutaran para la cosecha del café, pero además que se hiciera sin todos los requerimientos legales, ¿verdad? De la caja y otros derechos fundamentales. Entonces yo pienso que esta es una de las razones, es decir, a las personas de la sociedad costarricense se les hace un abuso, la práctica de la cosecha del café, con respecto a sus expectativas salariales y de reconocimiento de sus derechos laborales. Y además, aunque reconoce el patrimonio de la cosecha del café como una actividad cultural bastante, digamos, de bastante larga data, no quiere decir que reúna hoy las condiciones para poder asumirlo como una práctica activa. De manera que, bueno, ahí hay que explorar un conjunto de hipótesis, pero yo me animaría a ir por ahí, por algunas de las investigaciones que se han hecho, incluso desde la Flaxo décadas atrás. Y el tema migrante, por supuesto, en un momento como este, el cierre de las fronteras hace imposible contar con esa mano de obra, pero nos empieza a visibilizar cómo algunos sectores productivos tienen una relación directa con la migración y la dependencia que eso genera para poder sacar adelante estas actividades productivas, que años atrás decir esto era negar la contribución de la mano de obra migrante a la economía costarricense, y hoy salta a todas luces porque simplemente no existe la posibilidad de llenar esa mano de obra. Entonces, yo aquí también quisiera decir que la contribución hoy de las ciencias sociales, no solamente a través del análisis tan vivo, ¿verdad?, de la cuestión aplicada que hemos conversado, sino la oportunidad que tiene Costa Rica de tener un recurso humano tan bien formado en la dinámica de las ciencias sociales, dedicado al pensamiento y a la investigación que nos permita también posicionarnos en el nivel internacional. Costa Rica tiene unas posibilidades y unas potencias dentro del área científica en general con respecto a otros países de la región, particularmente centroamericanos, que también debemos considerar como una ventaja competitiva en el ámbito de la atracción de fondos de inversión en I+D. Las ciencias sociales también deben verse en I+D y la posibilidad de generar estudios que permitan el acompañamiento de lo aplicado, pero también de lo teórico, de la propuesta de cómo entender las sociedades hoy en día. La innovación y el desarrollo de las ciencias sociales. Ilka, usted, decíamos al principio, la felicité porque acaba de ser reelecta como directora de Flaxo Costa Rica. Pensaba en pedirle su reflexión sobre si hay un estilo o una serie de características que uno pueda decir, de eso se trata el liderazgo femenino. ¿Hay un liderazgo femenino distinto del liderazgo masculino? Bueno, este es un tema muy interesante, muy apasionante. No quisiera reproducir también prejuicios dentro del análisis de cómo es el liderazgo femenino y cómo es el liderazgo masculino. Pero sí me gustaría señalar que el que las mujeres tengamos la oportunidad de liderar instituciones es fundamental para poder avanzar de manera más acelerada en esa transformación cultural del reconocimiento del papel de las mujeres en la política y en los espacios públicos. Las mujeres están rodeadas de muchísima violencia política. Esto quiere decir que cuando están en un cargo público tienen distintos mecanismos que les impiden desarrollar con total autoridad y seguridad los espacios en los que están, como directoras, presidentas ejecutivas, etcétera. Y además esto irrumpe con frecuencia en las posibilidades de que estas personas se queden durante periodos más largos. Es decir, los cargos de las mujeres pueden ser más inestables porque las mujeres rápidamente conciben que es muy alto el costo personal, psicológico y emocional de asumir determinados puestos. Entonces, el reto es muchísimo más fuerte. Ahora, ahí también hay que separar que no todos los liderazgos femeninos tienen agendas femeninas, ¿verdad? O agendas que ayuden en el avance de la agenda feminista. Entonces, este es un reto permanente. Las mujeres, por lo menos de mi generación hacia atrás, hemos sido socializadas en un entorno altamente patriarcal, entonces tampoco nos es fácil de manera automática visibilizar cuando nosotras estamos encerradas dentro de esos círculos patriarcales, pero estamos, digamos, convocadas a permanentemente ser críticas sobre la situación que nos rodea.
Y aquí es importante señalar también que parte de nuestras contribuciones están precisamente en hacer políticas afirmativas que venzan esos espacios que han estado tradicionalmente vedados para nosotras. Yo no sé si usted me permite compartir en la pantalla dos pequeños gráficos muy sencillos sobre el tema cultural y la percepción sobre el liderazgo femenino en Costa Rica. Vamos a ver, yo creo que sí podemos, ¿verdad? Ok, sí podemos. Compártalo usted y ahí los televidentes lo ven. Voy a dar un momentito que me habilite la posibilidad en el Zoom porque todavía no la tengo habilitada. Pero bueno, sobre esto lo que le quería decir es que la sociedad costarricense está avanzando. Este año hemos visto reconocimientos muy interesantes de derechos de tanto de las mujeres como de la población LGTBI, y esto nos habla de una transformación muy rápida, pero eso no quiere decir que esa velocidad de esos cambios va seguida de que culturalmente hay una aceptación plena de estos derechos. Entonces las mujeres todavía se sienten o nos sentimos víctimas de un umbral o de un techo de cristal que tenemos muy, muy cerca de la cabeza. Muy rapidito quebramos ese techo y se nos impide avanzar más. Una de estas invitaciones es precisamente que a las mujeres se nos pregunte por nuestras ideas, por nuestros ideales, por nuestros objetivos y metas dentro de las instituciones y los espacios públicos, y que no se nos ponga más bien en exposición nuestra propia dignidad, nuestra dignidad personal, nuestra vida privada, y otros elementos que hemos visto en el caso de algunas noticias en el último mes que tienen que ver con nuestro estatus, marital o civil, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro estatus civil para a partir de esto generar clasificaciones? Esta es una muestra muy pequeña de hechos por los que a las mujeres se les califica, pero generar este tipo de políticas es importante para generar una base de oportunidades que sean similares entre hombres y mujeres. Bueno, no tengo todavía la posibilidad de compartir la pantalla, pero le narro un poco lo que tenemos en el diagrama. De acuerdo con datos del APOC, que es el barómetro de la política o de la opinión pública para América Latina, de la Universidad de Vanderbilt, podemos ver que cuando se les preguntaba a las personas si ellos consideraban, en Costa Rica, en la encuesta del 2019, si ellos consideraban que los hombres son mejores líderes que las mujeres, si lo dividimos por jóvenes y no jóvenes, que es mucha la división que a mí particularmente me gusta hacer, porque siempre quiero ver qué tanto los jóvenes siguen un pulso en esa transformación cultural o es solamente un prejuicio, podemos ver que la mayoría de las personas no jóvenes, que llega a un 29.8%, nos dice que están de acuerdo con la frase, no son la mayoría, más bien, voy a devolverme un poquito. El 29.8% de las personas no jóvenes nos dicen que están de acuerdo con la frase, los hombres son mejores líderes que las mujeres. Y el 77% de las personas jóvenes dicen que están en desacuerdo con esa frase. Uno podría decir, bueno, es un 77% de las personas jóvenes las que dicen que están en desacuerdo con la frase de que los hombres son mejores líderes que las mujeres. Pero bueno, en el año 2020 uno estaría esperando que el 95% de las personas jóvenes estuvieran en desacuerdo con esa frase, ¿verdad? Entonces nosotros estamos viendo que hay un pequeño avance en esa transformación cultural sobre la percepción del liderazgo femenino, pero tampoco es una revolución. Así es. Estamos en el 2020 y todavía hay casi un 25% de personas jóvenes que consideran que los hombres son mejores líderes. Es decir, 3 de cada 10 casi. Correcto, sí. Y la otra, que es el otro diagrama que le quería señalar, se les pregunta una frase prejuiciosa en el que se le dice a la gente si están de acuerdo o en desacuerdo con la idea de cuando la madre trabaja, los hijos sufren. La afirmación es, cuando la madre trabaja, los hijos sufren, ¿verdad? Entonces, las personas no jóvenes están en desacuerdo en un 38%. A ver, uno esperaría nuevamente que estuvieran en desacuerdo, bueno, muchísimo, muchísimo menos que el 38%. Y las personas no jóvenes en un 48%. Y están de acuerdo con la frase, las personas jóvenes en un 52% y las personas no jóvenes en un 48%. Bueno, casi la mitad. Vamos a ver, ¿verdad? Nuevamente, cuando los hombres trabajan, nadie se pregunta
qué piensan o qué sienten los hijos. Seguramente que el prejuicio ahí sería, los hijos se sienten muy orgullosos de que el padre trabaje, pero cuando se pregunta por las mujeres, entonces los hijos sufren mucho de que las mujeres trabajen. Bueno, una condición como la que tenemos ahora, si tenemos una familia de corte tradicional, patriarcal, con una madre y un padre presente en la unidad familiar y el padre se quedó sin trabajo y la madre es la que está sosteniendo la unidad familiar, pues sin duda los hijos no solamente no tendrían por qué sufrir, sino que sería el único mecanismo posible de sobrevivencia. Entonces, bueno, lo que le quiero decir un poco es que no estamos en una situación de revolución cultural, de reconocimiento del papel de las mujeres en el sector, en el espacio público y además en el sector laboral, sino que estamos en pequeñas transformaciones culturales. Estamos en el 2020 y el reconocimiento pleno de que las mujeres trabajen y ojalá tengan los cargos de liderazgos en sus trabajos, gerencias, direcciones, en presidencias, alcaldías, debería darse por sentado. Sin embargo, todavía estamos peleando porque las mujeres puedan participar paritariamente en contienda política, por ejemplo, por las alcaldías. Así es. Una serie de datos que nos muestran que el manual de Paco y Lola ha tenido un impacto devastador y muy profundo en muchas generaciones de costarricenses. Hace muchos años que Paco y Lola no está en las escuelas, sin embargo, el manual de Paco y Lola está mucho más vigente de lo que muchos queremos que esté. Ilka, se nos acabó el tiempo. Agradecerle muchísimo la participación, el tiempo que nos dedicó, volverla a felicitar por el nombramiento en Flaxo, agradecerle. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, le devuelvo a usted el agradecimiento. Que pasen muy buenas noches. Así es. La politóloga Ilka Tremiño. Muchas gracias a ustedes también por estar ahí, por acompañarnos, por compartir con nosotros esta agenda informativa tan intensa que hemos tenido en las últimas semanas. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.